Entonces, yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción, muy superficial quizá, al tema de lo que para los indios tiene de importante el sonido y los nombres de Dios. Estamos hablando, y bueno, ya mis compañeros profundizarán más en ello, en el concepto del sonido como origen de las cosas, ¿no? La vibración como origen del universo, de una manera más o menos entendida quizá por los hindúes, pero sí respetada. Es algo que los hindúes a lo mejor no entienden muy bien en qué se fundamenta esa idea, ¿no? De una vibración que hace que las cosas empiecen a surgir, pero que están convencidos de que es así. Y de hecho en su forma de entender la religión lo deifican. El sonido está completamente deificado en la persona de la diosa Sarasvati, que es la diosa de la palabra, la diosa de la voz, la diosa de la letra, que es un aspecto interesante. Toda la filosofía de la India antigua, que es la que nosotros trabajamos, escrita en sánscrito. El sánscrito es una lengua maravillosa, pero como lo son otras, pero tiene una dimensión también sagrada en la India. El sánscrito se escribe en el alfabeto denominado Devanagari. La palabra Deva significa Dios, la palabra Nagar es ciudad. Estamos hablando de la ciudad de los dioses, allí donde los dioses moran. Entonces, aparte de la perfección estructural de la lengua, que es muy alta para la antigüedad que tiene, lo que creen los hindúes es que en cada una de esas letras se deposita un sentido concreto, un simbolismo concreto que ellos asocian a un dios o a otro dios y también a una fuerza de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Las letras representan a los dioses que a su vez simbolizan fuerzas naturales. Esto se puede ver en los llamados yantras, ¿no? Lo que aquí en Occidente también conocemos más bien como mandalas, ¿verdad? Muchos de ellos habrán observado que tienen forma de flor de loto, que es el símbolo del despertar espiritual. En cada una de las hojas de loto suele haber una letra del alfabeto sánscrito, del Devanagari, simbolizando un concepto concreto y un concepto distinto. Existen incluso ritos concretos de adoración del alfabeto, de adoración de la palabra. Hay un día al año en donde se celebra, se ofrenda al alfabeto, a la lengua. De ahí el hecho de que todo el conocimiento escrito que se transmite en la India, todo aquello que se plasma en un papel o en cualquier otro soporte mediante la escritura, tenga esa reverencia que hace que no se pueda tratar con descuido. En la India no puedes coger un libro, coger un cuaderno y tirarlo al suelo con desprecio, ni dejar que entre en contacto con los pies o con los zapatos, porque se considera, ¿verdad?, que hay dentro de ese texto escrito con unas letras está realmente algo sagrado para ellos. Entonces, si los sonidos ya de por sí son sagrados, añadidos a un nombre sacro, como sería el nombre de Dios o uno de los nombres de Dios, pues el efecto se multiplica. Ahora, hay que tener en cuenta que los hindúes no tienen de esta idea de la sacralidad de las palabras una idea muy primitiva ni muy asociada a la devoción. ¿Qué quiero decir con esto? Que creen más en el principio científico que hay o que puede haber, aunque ellos no lo conozcan específicamente, detrás de esos sonidos. Los sonidos correctamente pronunciados producen un efecto real sobre la materia, producen un efecto real sobre la naturaleza exterior y también, evidentemente, sobre el interior de quien los pronuncia, independientemente de su sentido. Entonces, una oración en donde se diga, oh Dios, fulanito, el Dios al que se invoque, tú que eres maravilloso, concédeme este don, etc. O sea, lo que es la oración típica no tiene valor en cuanto al contenido de lo que se dice, lo que se pide, lo que se alaba, sino a los sonidos que la componen. Con lo cual es importantísimo, es esencial que esos sonidos estén correctamente pronunciados. Y entonces, para hacer eso, los antiguos hindúes crearon algunos de los que se denominan Upaveda. Upaveda serían los subvedas o vedas complementarios, libros del saber, en donde se trata de la gramática, en donde se trata de la prosodia, en donde se trata de la pronunciación.
porque si no se pronuncia bien ese sonido no va a tener el efecto deseado. Es una especie como de magia simpática, bien catalogada y bien organizada. Esto tiene, ya digo, el elemento científico. El sonido funciona porque sí, no es un elemento de devoción, no es porque al invocar el nombre de Dios, Dios te escuche y haga cosas, sino que es el sonido mismo el que lo hace siempre y cuando se haga de una manera correcta. De ahí la importancia que los hindúes dan a la lengua en todas sus vertientes. Y si tiene también esta connotación científica, tiene también la idea del automatismo. El nombre de Dios, o cualquiera de los nombres de Dios, hoy vamos a hablar del nombre de Krishna concretamente, que es el nombre de la octava encarnación del dios Vishnu, una de las 3 figuras más importantes de la Trimurti, ¿no?, o Trinidad hindú. Ese nombre tiene un efecto por los sonidos que lo integran. Y si se pronuncia de una manera casual, si se pronuncia de una manera indiferente, si se pronuncia sin ninguna devoción, incluso con burla o con sarcasmo, sigue teniendo el mismo efecto. Eso es lo que los hindúes creen. Entonces en los Purana, en los libros de mitos indios, se repite mucho la leyenda, y bueno, y en textos posteriores, la leyenda típica de, no sé, tiene muchas modalidades. Una persona que se acerca al maestro espiritual y le dice: verá usted, yo quisiera tener más vida espiritual, quisiera dedicarme más un poco a Dios, pero no es que no tengo tiempo, yo soy una persona con mucho trabajo, muy ocupada, y entonces pues realmente no puedo dedicar tiempo a la devoción, ni ir al templo, ni estas cosas. Y entonces el maestro le dice: ¿qué es lo más querido para ti? ¿Qué es lo más querido para ti en este mundo? Y contesta el hombre: lo más querido para mí es mi hijo, que acaba de nacer hace unos días, lo deseaba hace mucho tiempo. Y entonces dice: bueno, pues entonces tu problema está resuelto. Tú vas a ponerle a tu hijo el nombre de Dios. Entonces siempre que le llames, aunque sea para la cena o aunque sea para regañarle, vas a estar pronunciando el nombre de Dios de una manera inconsciente. Y aunque tú no estés pensando en Dios, si tú le has puesto a tu hijo el nombre de Krishna, el nombre de Govinda, el nombre de Shiva, cualquier nombre, cada vez que lo pronuncias eso tendrá un efecto, y como lo vas a repetir cientos de miles de veces a lo largo de tu vida, pues eso te va a beneficiar mucho espiritualmente. Es curioso esto. Entonces, vemos la importancia que tiene esto. Nosotros cuando hablamos de la India decimos: bueno, aprendemos unas cuantas palabras. ¿Cómo se saluda en la India? Y la gente dice: bueno, pues se saluda con este gesto, ¿verdad? Y se dice Namaste, Namaskar. Bien. Pues yo voy a decir que eso es un poco de mito. Namaste, Namaskar, que son los términos de saludo propiamente dicho en la India, se utilizan muchísimo en las zonas urbanas, pero no en las zonas rurales. En el campo, y las aldeas son el 80% de la India, para saludarse se dice Ram Ram, se pronuncia 2 veces el nombre de Dios, para saludar al llegar y al irse, o si la persona es más devota de la diosa, pues dirá Jai Santoshi Mata, o si es devota de Shiva dirá Jai Volenat o Om Shiv Shankar. Ram Ram, desde luego, es lo más generalizado. Por esa misma idea de decir: vamos a aprovechar todas las veces que podamos para decir este nombre y que vaya teniendo su efecto acumulativo. Esto es así hasta el punto, y es muy curioso, de que los nombres de Dios no tienen únicamente esas propiedades mágicas que vienen desde la época de los sacrificios, todo lo que se estudia, ¿verdad?, en la cultura védica, esta rama del Mimamsa, sino que además tienen incluso más fuerza que el propio concepto de divinidad. En el Ramayana, en la epopeya del Ramayana, donde se cuentan las gestas de Rama, que es la encarnación anterior a Krishna, del que ahora se hablará, se cuenta que el príncipe Rama tiene que llegar a la isla de Lanka, a la que es la actual Ceilán, ¿verdad?, a rescatar a su esposa, que ha sido raptada por un demonio, etc. Bien, el problema es que no hay, al llegar a la orilla del mar, no existen árboles que se puedan usar para construir una nave, no existe una manera de cruzar el mar, y entonces lo que se hace es que uno de los devotos de Rama, concretamente Hanuman, el dios mono, que es el dios de la gramática, con sus uñas en las piedras marca el nombre de Rama y escribe Rama, Rama, Ram. En cada una de las piedras lanzan las piedras al mar y las piedras flotan, creando un puente por el que el ejército de Rama puede pasar a Lanka. Pero bueno, esto sería únicamente
el aspecto mágico, el poderío del nombre de Dios, pero hay una historia mucho más curiosa, y es que en un momento dado, un personaje del Ramayana, un rey de la costa sur de la India, denominado Kubachan, ofende a Rama, ofende a sus antepasados, con lo cual Rama se ve en la necesidad de matar a este señor, de acabar con él, puesto que ha ofendido a su linaje. Entonces, este personaje, que está arrepentido de lo que ha hecho, va a hablar con el mismo Hanuman y le dice: yo he cometido un error, estoy muy arrepentido, pero ahora Rama va a venir a matarme y yo no voy a poder impedirlo porque Rama es una encarnación de Vishnu, no hay nada en el universo que le pueda detener. Y entonces dice Hanuman: sí, hay algo que le puede detener, y es el nombre de Rama. El nombre de Rama tiene más fuerza que el propio Rama. Y entonces el enemigo de Rama se envuelve en ese nombre, hace escribir su nombre, Rama Rama, en las murallas de su ciudad, y cuando el propio Rama llega allí y dispara sus flechas para matar a este ser, las flechas se desvían, las flechas no dan en el blanco. Esto es una enseñanza muy curiosa para estar en un libro mitológico, porque se le está diciendo al hindú de mentalidad media, que no es capaz de entrar en filosofías. Tú puedes ver a lo divino desde un punto de vista devoto, pensar que los dioses son muy poderosos, pero hay algo más, hay algo mucho más importante, en este sentido más fuerte, y los propios dioses podrían contra este concepto del poder que tiene la palabra.